saludos a todos y a todas las que se conectan y están ya por ahí conectados y todos los que van a ver este video luego. Mi nombre es el doctor Marcos Ramos Benítez, presidente de la organización Ciencia en tus Manos, y les doy la bienvenida a este segundo conversatorio, ¿verdad? De las vacunas. ¿Qué tenemos que saber de las vacunas? ¿Hacia dónde vamos con esto de las vacunas? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que es cómo, ¿verdad?, estas nuevas variantes que hemos escuchado tanto de ellas en las noticias y en los diferentes periódicos, etcétera, pues cómo afectan este proceso, cómo afectan a las vacunas, cuán cerca estamos, ¿verdad?, de que las vacunas pues sí representen el final de esta pandemia, entre muchas otras cosas. Aprovecho para darle la bienvenida también a Sara, que va a ser nuestra intérprete, y luego entonces también vamos a tener como intérprete a Evelyn Medina. Pero para hablar sobre estos temas vamos también a tener dos invitados muy especiales en el día de hoy. Tenemos primero al virólogo y catedrático de la Universidad de California en Davis, al doctor Samuel Díaz Muñoz. Sammy, ¿cómo estás? Saludos, Marco, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, qué bueno saludarte. Y Igual. también vamos a tener por acá a la saludista y epidemióloga de la doctora Roberta Lugo. Hola, buenas noches. Qué bueno saludarte, Roberta. Pues mira, estamos aquí para hablar sobre las vacunas, sobre las variantes, sobre cómo esto, ¿verdad?, afecta a una cosa, afecta a la otra, si debemos preocuparnos, si no debemos preocuparnos, todo este tipo de preguntas que siguen surgiendo mientras más pasa el tiempo y mientras nos enfrentamos a estas nuevas eventualidades o estas nuevas cosas. Dentro de esto quizás podemos empezar recalcando la importancia de la vacunación, ¿verdad? La vacunación dentro de todo esto que hemos vivido de la pandemia, ya, yo creo que ya se cumplió un año, ¿verdad? Desde que empezamos la cuarentena como tal. Dentro de todo este tiempo y este año que ha pasado, las vacunas sin duda representan nuestro mayor avance, ¿verdad? En cuanto a llegar al final de esto. Las vacunas han sido, yo creo que el paso dentro de todas las cosas que hemos tomado, ¿verdad? Han estado las medidas de mascarilla, que han sido medidas de prevención, pero en cuanto a realmente tener un arma que directamente prevenga la enfermedad, la vacuna y la presencia de la vacuna ha marcado un paso gigantesco. Y para recalcar a las personas, ¿verdad? Las vacunas no son otra cosa que un entrenamiento del sistema inmunológico, ¿verdad? Es darle a nuestro cuerpo la herramienta, darle lo que necesita para que cuando se enfrente a la enfermedad la pueda reconocer y entonces atacarla efectivamente, cosa de que nosotros no nos enfermemos porque nuestro cuerpo ya sabe cómo responder a esa enfermedad. Siempre hago esta comparación y es como cuando tú tienes un boxeador, que tú tienes que entrenar a ese boxeador, porque si tú entrenas a ese boxeador con tiempo y le empiezas a mostrar en el sparring, como le dicen, o en la práctica le empiezas a mostrar boxeadores que se parezcan a esa persona a la cual va a enfrentar en el evento, pues ya el cuerpo se va entrenando y el boxeador ya va sabiendo, mira, esta persona ataca más o menos así, esta persona ataca más o menos de esta forma, cosa que cuando se enfrente a la pelea real, que va a ser la exposición a ese virus, la exposición a esa enfermedad, tu cuerpo va a estar entrenado para atacarlo y entonces evitar que la enfermedad gane. Así que eso a grandes rasgos, ¿verdad? Sobre lo que es una vacuna, sobre qué cosas podemos esperar de la vacuna. Ahora, han surgido estas variantes que de repente nosotros le enseñamos al cuerpo cómo luchar contra algo específico y nos dicen, pero es que esto está cambiando. Eso con lo que tú estás luchando no es lo mismo con lo que luchabas antes. ¿De qué se trata esto, Sammy? ¿De qué se tratan las variantes? ¿Qué son las variantes? ¿Cómo surgen? Tenemos muchas preguntas en cuanto a eso. Claro que sí, Marcos. Las variantes, pues, realmente son un grupo de mutaciones. Para ponerlo bien simple, son un grupo de mutaciones que se fue viral. O sea, Okay. cada vez que el cuerpo replica el virus, y es bien importante recalcar que es nuestro cuerpo lo que replica el virus, cada vez que se replica el virus se pueden causar errores, ¿no? Uh-huh. Cambios en la secuencia del virus. Entonces, si varios de esos cambios surgen en un virus y se propagan, entonces eso es una variante. Para que tengan una idea, todos los virus del coronavirus, de este coronavirus que causa el COVID-19, son variantes ya con respecto a la que empezó. Lo que escuchamos de las variantes en los medios son las variantes que nos causan preocupación. Ese es el término científico. Okay. ¿Por qué nos causan preocupación? Por una de tres razones. Una, se pueden propagar más fácilmente por la población. Uh-huh.
2 pueden evadir los anticuerpos o las vacunas, que es el tema de hoy, y 3 pueden causar una enfermedad más severa o más mortalidad. Ok, y como mira, yo hace poco trataba de explicarle a alguien y me decía, pero ¿por qué se forman las mutaciones? Y yo les explicaba, mira, lo que pasa es que los virus tienen, es una vida bastante vida, ¿verdad? O existencia, digamos, porque no están vivos, una existencia bastante aburrida y repetitiva. Un virus llega al cuerpo, infecta una célula, básicamente la secuestra y la convierte en una fotocopiadora. Y le dice a la célula, ahora tú vas a hacer muchas copias de mí, pero ¿qué pasa? Haciendo muchas copias se confunde y eventualmente al confundirse y hacerle comete errores y esos errores se van acumulando. Muchas veces estos errores van a terminar en nada, significan nada. Es como si tú sacas una copia de un papel muchas veces y de repente en uno tenía una pequeña una pequeña manchita en una esquina del papel, pues eso no significa nada. Es un cambio, pero no significa nada. Pero mientras sigues haciendo copias, de repente una oración que estaba en lo que tenías en el papel se borró una oración completa o se borró una foto. Ahora eso es un cambio significativo y muchas veces cuando el virus entonces llega a tener esos cambios, de repente se puede convertir en un virus que sea más peligroso o se puede convertir en un virus que se propague más rápido, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Esta variante británica y la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, se ha visto que pues sí, se mueve más rápido, ¿verdad? Sí, todavía no estamos seguros de otras cosas, pero sí sabemos que se puede propagar más rápido. Y no sé si entonces, Roberta, nos puedas mencionar un poco sobre eso, porque sí hemos escuchado que esas variantes pues se mueven más rápido, que hay cosas a las que tenemos que estar pendientes de ellas. ¿Qué sabemos en cuanto a cómo se ve esta nueva variante en la población? Pues mira, es bien, ¿verdad? Es importante conocer de que, como dijo el doctor Samuel, hay algunas de estas variantes que ya han demostrado ser más contagiosas. ¿Qué significa esto a nivel de salud pública y cómo nos afecta a nosotros a nivel de comunidad? Significa que es más fácil su propagación. Significa que si nosotros estamos expuestos a este virus, tenemos un mayor riesgo de contagiarnos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues posiblemente si a Puerto Rico llegase, ¿verdad? Que entiendo que, ¿verdad? Ya se ha confirmado la presencia de algunas de estas variantes, si en efecto, ¿verdad? Si estas variantes causaran algún brote, esto significaría que tenemos que entonces reforzar nuestras medidas de prevención. El CDC ante estas nuevas variantes en estos lugares como es el Reino Unido y también en Estados Unidos han recomendado el uso de la doble mascarilla, ¿verdad? Como una manera de prevención física ante lo que son estas variantes. Al igual también, como mencionó el doctor Samuel, es bien importante que estas variantes también pueden alterar lo que es la historia natural de la enfermedad, es decir, que puede causar una enfermedad más severa, las personas pueden tener mayores síntomas, y esto es algo bien peligroso porque como consecuencia también pueden afectar lo que son los tratamientos monoclonales disponibles que tenemos, ¿verdad? Pueden hacer que estos medicamentos sean menos susceptibles. Así que es bien importante vigilar y mantenerse atentos, no entrar en el factor confianza porque ya, ¿verdad? Incorporamos una nueva vacuna, ya tenemos 3 vacunas disponibles, así que es importante nosotros seguir monitoreando estas vacunas de cerca y nosotros como personas, ¿verdad? Individuos, seguir manteniendo las medidas de prevención. Gracias, Roberta. Sammy, te pregunto para que, ¿verdad?, quede claro en las personas y en la gente que tiene dudas sobre esto. ¿Cuán común es que un virus cambie y que acumule mutaciones y que surja una nueva variante? Cada vez que el virus se replica, cada vez que un virus entra en nosotros, tiene una mutación. En promedio, o sea, si tomamos todos los virus, o sea y eso es solamente una replicación nada más del virus. El virus, recuérdese que usted si usted se pone un poquito de agüita aquí y se enjuaga la nariz y tiene COVID, ¿verdad? Ahí hay tantos virus como personas en el mundo. ¿Ok? En esas 4 cucharadas de agua. Entonces, imagínese cada uno de esos replicándose y causando una mutación al azar, ¿verdad? Entonces, esto pasa todos los días. Exacto, y creo que eso es importante que la gente lo entienda, ¿verdad? Y la razón por la que estas variantes surgen es porque, o sea, mientras más personas se infecten, el virus tiene más oportunidad de cambiar, ¿verdad? Y
Y entonces, de hecho, se entiende que la forma en que estas variantes que estamos viendo ahora surgieron fueron en personas que estaban de alguna manera inmunocomprometidas, que entonces el virus estuvo más tiempo en una misma persona y eso le dio más tiempo al virus de básicamente hacer más copias y acumular más cambios. Y esos cambios pues entonces resultaron en cosas que potencialmente pueden hacer al virus más peligroso. Marcos, dime, claro. A mí lo que me gusta decir es que las variantes no causan los contagios, sino que los contagios son los que causan las variantes. O sea, el virus no puede replicarse, no puede mutar sin nosotros darle esa ayuda. ¿Y por qué? Y esta pregunta quizás la puede responder Roberta primero y luego entonces vamos con Sam. ¿Por qué es que algunas de estas variantes causan más estrés, verdad, que otras? Porque la realidad es que si estamos hablando de que son cosas tan comunes, ¿por qué es que algunas de estas pues sí causan ese estrés que uno dice, pero entonces, ¿por qué esto hay que tenerle cuidado? Tenemos que alarmarnos, tenemos que cambiar la vacuna. ¿Por qué es que ese tipo de cosas surgen? Sí, porque una vez ocurren estas mutaciones, ¿verdad? Y las personas se exponen y más personas adquieren este tipo de mutaciones o variantes y comenzamos a ver lo que es el efecto dentro de la población, que es a gran escala. A nosotros nos preocupa, número uno, nos preocupa la efectividad que pueda tener las vacunas que ya tenemos disponibles, ¿verdad? Si es que a medida, si las personas, ¿verdad? Caen, vuelvo otra vez y volvemos a lo que es el factor confianza, de dejar de protegernos y exponernos, ¿verdad?, a este nuevo escenario, que esto yo lo llamo un nuevo escenario de riesgo, lo que se está presentando aquí, que son estas variantes. Así que, número uno, esto puede afectar la eficacia, ¿verdad?, de la efectividad de lo que son las vacunas, ¿verdad?, actualmente disponibles. También, como dije anteriormente, en Puerto Rico, en el escenario de Puerto Rico, tenemos disponible el anticuerpo monoclonal. Esto puede afectar totalmente las personas que se están beneficiando de este tratamiento. Inclusive, si se propagan, ¿verdad? Si llegase una nueva variante que causa brotes, ¿verdad? Y sale de proporción, inclusive nosotros tendríamos que entonces volver a lo que son estas medidas restrictivas, otra vez, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos esos lockdowns. ¿Por qué? Para poder controlar los contagios, porque es posible que si estas nuevas variantes, a mayor cantidad de personas contagiadas, mayor persona vas a tener en tu sistema de salud hospitalizada y mayor probabilidad hay de que estas personas desarrollen COVID severo y por ende fallezcan. Así que esto es algo bien peligroso y yo pienso que todavía estamos en una etapa en que tenemos que ser bien cuidadosos nosotros como ciudadanos individuos. Sí, y creo que para recalcar el punto que estás diciendo, o sea, la parte, una cosa es, ¿verdad?, ser vigilantes sobre lo que estamos viviendo, ¿verdad? No, al momento, nosotros pues hemos tenido la dicha, ¿verdad?, de que estas variantes que han surgido, ninguna hasta el momento representa un súper riesgo, ¿verdad? Ninguna está causando una enfermedad mucho más severa, ninguna está causando pues cambios significativos. Sí se ha visto, ¿verdad? Y la variante de británica, por ejemplo, se ha asociado en algunos estudios con más muertes, ¿verdad? Eso sí ha ocurrido. Pero también se ha demostrado que la vacuna es igual de efectiva contra la británica como lo ha sido con otras cepas, ¿verdad? Así que teniendo eso en perspectiva, sí sabemos que estas vacunas o que estas variantes pueden representar un riesgo. Al momento, ninguna de ellas ha llegado a ser esa variante que de repente crea una nueva cepa, que es como le dirían si se fuera otro nuevo virus, digamos. Ninguna variante ha llegado a hacer eso. Y hasta el momento todas se han podido, ¿verdad?, o se mantienen, están siendo neutralizadas, como le llaman, por la vacuna, etcétera. Así que eso es una cosa que nos debe dar tranquilidad, y es que las variantes que hay hasta el momento están, como decimos nosotros, bajo control. Pero hay que estar vigilantes y no podemos dejar o confiarnos, porque no necesariamente va a ser así todo el tiempo, ¿verdad? Puede que entonces llegue una variante que represente una nueva cepa o este tipo de cosas, y la única forma de saber eso es estableciendo un sistema de vigilancia, como le dicen, vigilancia genómica, ¿verdad? Que es es el nombre que lleva. Sé que es un nombre complejo. Esto de vigilancia genómica no significa otra cosa que básicamente monitorear las nuevas variantes.
O sea, esto es buscar muestras de pacientes y ver qué variante está infectando, está mostrando. A mí me gusta decirle a la gente cuando trato de explicarle, pero ¿qué busca esto de genómica? ¿Qué significa esto? Y sé que Sammy es el experto en esto y Sammy nos va a explicar, pero una forma bien sencilla que yo trato de ponerlo, y a lo mejor Sammy me va a corregir y me va a decir, le estás diciendo algo que no es, pero la forma en que a mí me gusta ponerlo es: cuando tú te haces una prueba de PCR en un laboratorio clínico, la prueba de PCR te va a decir, tienes el virus que causa el COVID-19, SARS-CoV-2, te va a decir el nombre del virus, ¿verdad? Pero cuando tú haces una secuenciación, entonces te va a decir el seguro social. Te va a decir específicamente, además del nombre, te va a decir cómo es este virus, toda la información que tú puedes tener de este virus para identificarlo, más allá de decir esto es SARS-CoV-2 o el virus que causa el COVID, este virus es el que causa el COVID y tiene esta y esta otra peculiaridad. Pero Sammy, explícanos un poco más qué significa esto, cómo se encuentran estas variantes. Me gusta la analogía, apruebo. No tan solo le da el seguro social, le da la vida y milagro, le da toda la información. Mira, yo tengo al nene en aprendizaje a distancia, así que me puse creativo. Y ustedes saben que cuando uno dice, eso lo tienen en el ADN, ¿verdad? Eso es pues todas las instrucciones que tienen las células de nuestro cuerpo para crearnos a nosotros como humanos, ¿verdad? Pues los virus son igualitos. Entonces, mira, yo me puse a bregar y puse, mira, okay, imagínate que estas son todas las instrucciones, ¿verdad? Entonces, la prueba de PCR lo que hace es que manda algo y dice, ok, puedo ver esto aquí, y busca la parte donde es y te dice, por este cantito, yo sé que ese es el SARS-CoV-2, ¿verdad? El virus que causa el COVID-19, ¿verdad? Pero, y te dice sí o no, está ahí. Pero entonces con la secuenciación lo que podemos hacer es tener todo esto. Tenemos todo el libreto. O sea, toda la información que necesitamos la tenemos ahí para ver cómo cambió con respecto a la primera, cómo cambió con respecto a estas mutaciones que pueden evadir los anticuerpos o evadir las vacunas. Y también nos ayuda un montón en ver cómo se ha propagado el virus. Por ejemplo, Puerto Rico es una isla, ¿no? Uh-huh. Entonces, el virus en algún momento llegó a la isla. Entonces, si hubiésemos tenido un sistema de vigilancia al principio, hubiéramos podido ver de dónde viene, ¿no? Y dónde han sido las introducciones del virus a la isla y cómo se han propagado, ¿no? Y esto ya se está haciendo en varios laboratorios, en unos esfuerzos colaborativos bien impresionantes. Excelente, me encantó ese ejemplo, Sam. De hecho, quiero que te grabes haciéndolo para postearlo en Ciencia en tus manos y postearlo en todos sitios porque está súper bueno. Con mucho gusto. Excelente, yo creo que eso nos da, ¿verdad?, una perspectiva de qué significan estas variantes, pues qué son, cómo se identifican. Yo creo que eso es una de las cosas que más confusión ha creado, porque imagínate que tú estás un día tranquilo en tu casa y entonces te dicen, tenemos una pandemia, la pandemia la causa este virus. Cuando ya te acostumbras a ese nombre y empiezas a entender la información, entonces te dicen, pero también hay variantes. Y entonces esas variantes puede que afecten esto y lo otro. Es un estrés que realmente puede traer mucha tensión. Pero es importante que la gente entienda, cuando te dicen que hay una nueva variante, básicamente te están diciendo, es el mismo virus, es el mismo, que tiene unas ciertas diferencias puntuales que puede, porque todavía no sabemos, que le dé cierta característica. Y una de las cosas que yo explicaba los otros días, creo que fue al Nuevo Día, le estaba explicando porque en Estados Unidos ahora mismo no existe una forma centralizada de estudiar estas variantes, ¿verdad? O sea que si yo tengo un laboratorio y yo estoy estudiando una serie de muestras, yo puede que encuentre una variante y la reporto. Sammy, que tiene su laboratorio, él puede que encuentre otra variante y la reporta. Pero ahora mismo no hay un sistema centralizado donde todo el que esté encontrando estas variantes la reporte a un sistema central y entonces se monitoreen desde una forma centralizada. Eso sí está ocurriendo en otros lugares. Por ejemplo, en el Reino Unido está ocurriendo eso. Por lo tanto, la variante que ellos encontraron han sido más capaces de tener muchos más datos epidemiológicos, como uno dice, y muchos más datos de cómo esa variante se refleja en la población. Y eso es bien, ¿por qué? Porque cuando
a mí como científico, y a Sammy imagino que le pasa lo mismo, y a Roberta te dicen, tenemos una nueva variante, tú dices, chévere, porque tú entiendes lo que es una variante, y dices, ok, esta variante potencialmente hace esto, esto y esto, por los análisis y por las cosas que uno sabe. Pero no existen todavía las pruebas suficientes sobre qué están haciendo estas variantes en la población. Y eso ha pasado con la variante que encontraron en Nueva York, con la variante que encontraron en Luisiana. Saben que potencialmente se parecen a la de Brasil o se parecen a esta otra, pero no sabemos qué está causando en nuestra población. Y quizás Roberta nos pueda explicar un poco sobre en qué nosotros podríamos necesariamente hacer o cómo nosotros podemos acercarnos a esta situación donde tenemos una nueva variante pero no necesariamente sabemos cómo se refleja en la población. Y entonces, una vez sepamos cómo se refleja en la población, ¿verdad? ¿Cómo le comunicamos a las personas para decirle, mira, esta nueva variante no tiene que preocuparte, la vacuna que te pusiste es totalmente efectiva contra esa variante, estás bien? Como que eso es un proceso que requiere pues análisis y comunicación, ¿verdad? Y son detalles técnicos que cómo nosotros simplificamos ese mensaje para explicarle a las personas. Pues mira, voy a hablar en el contexto de Puerto Rico, ¿verdad? Porque es importante siempre darle contexto a todo. Puerto Rico sí comenzó la vigilancia genómica y fue a través de esa vigilancia que se identificó la variante británica aquí en la isla. Para que, ¿verdad? Explicar a grosso modo de cómo está trabajando el Departamento de Salud. El Departamento de Salud recibe muestras tanto de viajeros como de brotes, como también de casos en la comunidad. Entonces se secuencian, como bien explicó y me encantó el doctor Díaz, pues se secuencian, entonces allí se conoce si en efecto, ¿verdad? Hay alguna variante, ¿verdad? Y también se identifican las mutaciones y todo lo demás. Ahora bien, una vez que pasamos ese proceso, ¿verdad? Ahora pasamos al proceso que mencionó el doctor Marco, que es el comunicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? En Puerto Rico. En términos de Puerto Rico, sí, en efecto se confirmó la llegada de esta variante que sabemos que está asociada, ¿verdad?, a mayores contagios o mayor hospitalización, por lo que nosotros como científicos y comunicadores, ¿verdad?, entonces nos toca llevar el mensaje a la población de que debemos seguir, obviamente, con las medidas de protección, que por no el mero hecho de que nosotros estemos vacunados significa que vamos a dejar de usar mascarilla en todo momento. Así que es bien importante y ser bien puntuales en que debemos seguir con las medidas de prevención y de mitigación a nivel comunitario, que es lo que nos ha mantenido a flote, por lo menos en Puerto Rico, de que nuestro sistema de salud nunca colapsó, a pesar de todos esos contagios que vimos desde junio hasta diciembre. Fueron esas medidas de mitigación y de salud pública lo que garantizaron la seguridad, ¿verdad?, de nuestro sistema hospitalario. Así que, ¿verdad?, yo siempre digo prevención, soy salubrista, prevención primaria, uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. Excelente. Gracias. Déjame aprovechar para reconocer a varias personas que están conectadas. Queremos saludar a Stephanie. Gracias por estar por ahí. Quiero también aprovechar, he visto 2 o 3 preguntas, sé que también tenemos también a la doctora Mónica Feliu tras bastidores respondiendo a muchas de estas preguntas. Sigan haciendo sus preguntas, vamos a ir tocando muchas de estas preguntas según vayamos durante la charla. Tengo que saludar a esta persona porque si no me caliento en mi casa. Ese es mi papá, así que saluden a mi papá, por favor. Así que nada, ya que entendemos lo que son las variantes, ¿cómo un científico puede decirme, si yo de repente yo tengo una vacuna que se hizo contra esta forma del virus y ahora tengo 4 variantes nuevas, 3 variantes nuevas, ¿cómo yo sé que la vacuna funciona? ¿Cómo el científico realmente puede tratar de probar que esta vacuna sí va a funcionar contra esas nuevas variantes? Sammy, si nos pudieras hablar un poco sobre eso, ¿qué hace el científico para decir, mira, si esa vacuna funciona o no funciona? Pues mira, yo aquí vamos a ver si Marcos me tiene que corregir a mí, porque este es el área del estudio de Marcos. Pero hay varias cosas que se pueden hacer, y se pueden hacer con más, algunas son pues más sencillas, por decirlo así, y otras pues son un poquito más complicadas. Lo primero que puedes hacer es básicamente coger de personas vacunadas. Este es uno de los acercamientos más comunes. De las personas vacunadas, tú le tomas una muestra de sangre y dices, ok, ¿cuán buena es esta muestra de sangre en neutralizar un virus, el virus que estamos pensando,
en cuestión del funcionamiento de los anticuerpos. O sea, y lo puedes comparar las variantes nuevas con el virus original, por ejemplo. Y entonces ahí puedes llegar a una tasa de pues cuánto se redujo o cuánto aumentó la efectividad del virus. Y esa es una de las maneras. Lo importante saber es que aquí los detalles, en la ciencia los detalles son bien, bien, bien importantes, ¿verdad? Entonces, tener el virus del COVID-19 como tal es bien complicado. No todos los laboratorios pueden tener esto. O sea, mi laboratorio no está capacitado para eso, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se hacen unas modificaciones para que otro virus pueda tener, como quien dice, la ropa del virus del COVID-19 y ver entonces cómo se neutraliza. También se pueden hacer esos experimentos en los laboratorios que están especializados, se puede hacer así también, ¿no? Claro. Y entonces, pero eso, lo importante es saber es que eso nos provee solamente una ventana a uno de los aspectos del sistema inmune. Así que si usted oye, los anticuerpos son menos efectivos contra esta variante, pues sí, puede ser que de hecho sea así, pero tu sistema inmune, cuando el virus está en tu cuerpo, tiene otras armas para combatir ese virus aparte de los anticuerpos. O sea, a mí me gusta pensarlo como cuando tienen al malo rodeado en la película y le tienen los láser de las pistolas así por todos lados. Pues así mismo nuestro sistema inmune, cuando genera una respuesta, no es solamente en un punto del virus, es en varios, tiene varios blancos, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, para saber eso, pues hay que hacer una prueba en el campo. Y lo último que diría es que afortunadamente sí tenemos pruebas en el campo, como quien dice, de, por ejemplo, las vacunas, porque la de Johnson & Johnson se hizo los ensayos en diferentes partes del mundo cuando estaban emergiendo las variantes. Exacto, y demostraron tener efectividad en el campo, por lo tanto se entiende que sí va a tenerla. Y parte, excelente esa explicación. Me gustaría, pues, para añadir solamente, si uno quiere pensarlo como así a grandes rasgos, digamos que lo que se hace para saber si la vacuna neutraliza o no es lo siguiente. Una persona se vacuna y tu cuerpo genera anticuerpos naturalmente. Ya a este punto de la pandemia todo el mundo ha escuchado la palabra anticuerpo y de hecho tengo personas que no estudian ciencia y anticuerpo es su nueva palabra favorita. Pero sí que la persona se vacuna y se generan anticuerpos, ¿verdad? Entonces lo que uno hace en el laboratorio es básicamente coger una muestra de sangre y ver si esos anticuerpos neutralizan o básicamente evitan que el virus infecte un montón de células que yo tengo en un platito, ¿verdad? Y así es como yo lo voy a ver. Y yo voy a decir, mira, la persona que se vacunó fue capaz de neutralizar la variante de Estados Unidos, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil. Todas las variantes se neutralizaron. Precisamente ese estudio, se hizo hace poco, se publicó hace como 2 o 3 días, que se hicieron las variantes de Brasil, que son las más preocupantes, la de Brasil, la de Sudáfrica y la británica. Y lo que se vio es que en todas hay neutralización. O sea, es decir, que la vacuna es efectiva o fue efectiva contra todas. En el único caso que fue un poco menos efectiva es en la de Sudáfrica, pero es al compararlas con las demás. O sea, sigue siendo efectiva, pero al compararla con la británica y con las demás es un poco menos. Ese menos no hace que no sirva contra la de Sudáfrica. Al contrario, sí funciona, pero funciona un poco menos. O sea, ese es el concepto general. Acuérdense, estos son estudios en el laboratorio. Todavía tenemos que esperar cómo luce esto a nivel de población, que es realmente lo que nos va a decir cómo nos afecta y cómo no, ¿verdad? Tenemos que mandar este saludo porque si no nos vamos a calentar con Fabiola. Fabiola, saludos. Hola, saludos, Fabi. Así que, excelente. Yo creo que eso es bien importante, que la gente entienda que cuando se habla de que la vacuna sí puede ser efectiva, se habla de ensayos que estamos haciendo en el laboratorio y de los datos que van saliendo poco a poco. A veces, y a mí a veces me duele no tener mejores respuestas cuando tengo una pregunta como esta, pero es que por más que tratemos a veces son cosas que están en constante desarrollo. Así que si no ha pasado el tiempo suficiente para poder hacer cierto tipo de análisis, pues no podemos tener esa respuesta. Si nos volvemos a reunir o hacemos este live nuevamente en 4 meses, en 5 meses, quizás ya vamos a poder decir ciertamente, mira, un estudio poblacional que se hizo en tal país, que incluyó tantos miles de personas, pero hoy no podemos hacerlo porque la vacunación no lleva todo ese tiempo, pero eventualmente sí lo vamos a hacer. Tengo unas preguntas bien chéveres aquí
que quisiera tratar de ir poco a poco sobre ellas. Tengo dos que quiero tocar. Tengo una de Jorge, a ver si la encuentro, que se me fue de momento aquí. Saludos. ¿Por qué las personas que ya están vacunadas tienen que seguir usando mascarilla? ¿Por qué? La primera respuesta, Roberta, danos la primera respuesta y después podemos, a ver, Kai. ¿Por qué una persona que esté vacunada debe seguir usando mascarilla? Pues mira, los expertos en inmunología y virología son ustedes, pero en términos salubristas, hasta ahora los datos científicos, ¿verdad? Hasta el momento, en todo esto se resume en que la vacuna lo que nos da es una inmunidad funcional. ¿Qué significa esto? Que nos protege en desarrollar lo que son la sintomatología y la enfermedad. Todavía no sabemos bien si una persona vacunada se expone al virus, ¿verdad? El virus se pueda replicar dentro de su cuerpo y por ende transmitirlo. Ahora bien, esto está, ¿verdad? Todavía bajo investigación. Sabemos que las guías del CDC, ¿verdad? Están siendo menos conservadoras y pues ya una persona vacunada están recomendando que no debe tener mascarilla dentro de su hogar, ¿verdad? Si estas cumplieron con lo que es el ciclo de vacunación completo. Claro. Ahora bien, es algo totalmente distinto cuando nosotros estamos en espacios públicos. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros entonces ahí nos exponemos al virus, nos exponemos a las nuevas variantes. Nosotros no tenemos un letrero en la frente, no tengo COVID, o tengo esta variante, tengo esta otra. Así que nosotros lo que queremos es que a pesar de que estemos vacunados, evitar esa exposición. Y la única manera de nosotros como individuos, a nivel individual, valga la redundancia, evitar esa exposición es el uso de la mascarilla. Totalmente. Sí, o sea, y parte de esto va al detalle de que cuando nosotros nos vacunamos, sí sabemos dos cosas de la vacuna. Sabemos que nos protege contra una enfermedad severa y sabemos que la probabilidad, ¿verdad?, de transmitir el virus disminuye. Esas son dos cosas que que al día de hoy pues se van ya conociendo. Menos probabilidad de transmitirle el virus a otra persona y menos probabilidad de desarrollar una enfermedad severa. Lo de la transmisión se entiende que es porque la persona está a menos riesgo de contagiarse. O sea que si tú tienes menos riesgo de contagiarte, pues entonces tienes menos riesgo de transmitir, obviamente. ¿Qué sucede? Las cosas que está hablando el CDC recientemente y estas recomendaciones nuevas que están saliendo, que hemos posteado sobre ellas en Ciencia en Tus Manos. Si no nos sigue, síganos en Ciencia en Tus Manos para que sepa de estos updates. Nosotros tratamos de explicar estos updates bastante corridos. La razón por la que estas cosas están sucediendo es porque el CDC reconoce que poco a poco tenemos que ir transicionando a la normalidad, ¿verdad? Y que ellos entienden que este proceso debe ser un proceso escalonado y que no es que vamos a esperar que todo el mundo se vacune para entonces volver a la normalidad, sino que ellos entienden, ok, vamos a ir escalonando poco a poco, la gente que se vaya vacunando puede entonces hacer ciertas cosas. Dentro de esas cosas, el CDC entonces recomendó y dijo, personas que todos estén vacunados pueden entonces compartir como compartirían normalmente antes de la era de COVID. Todos si están vacunados. ¿Por qué? Porque de nuevo, el riesgo de tener una enfermedad grave es bien bajo y el riesgo de transmitir el virus, de tenerlo, es bajo. El riesgo de infectarse es bajo. Así que si todos están vacunados, pues pueden entonces compartir. Otra cosa que ellos dijeron, que es una de las cosas más controversiales que hemos escuchado, es que si tú vas a una casa de personas que tienen bajo riesgo y tú estás vacunado y vas a la casa de personas que no están vacunadas pero están en bajo riesgo, que también pueden relajar las medidas en esos escenarios. Esto sigue siendo controversial. ¿Por qué? Porque para tú llegar a ese nivel de normalidad, pues estás ya básicamente suponiendo o de cierta manera diciendo que la persona que está vacunada, no existe posibilidad que pueda transmitirle el virus, no existe ninguna de esas posibilidades. Esto, pues, aunque es una recomendación basada en la evidencia disponible, hay muchos expertos que entienden que la evidencia disponible hasta el momento no es suficiente para llegar a ese tipo de conclusión. Así que hay varias cosas que se están contemplando. Por eso, pues si usted se pone la mascarilla, no tiene que preocuparse por ninguna de las anteriores, ¿verdad? Por eso es que la recomendación en Puerto Rico pues sigue siendo, mira, póngase la mascarilla. Si usted va a estar en un lugar cerrado o en un lugar público, definitivamente tiene que tenerla. Pero aún si van a estar en un lugar con personas vacunadas o si va a compartir con alguna persona que no está vacunada, aunque sea bajo riesgo y puede tener la mascarilla, póngasela porque nunca está de más el poquito extra de precaución, ¿verdad? Siempre uno pues prevenir para no tener que lamentar, ¿verdad? Así que yo creo que es un balance entre
la normalidad, la evidencia, la gente desesperándose, cómo llegamos a eso. No sé, o sea, sigue siendo un tema complejo, es controversial, pero las recomendaciones del CDC son recomendaciones. Y eso es la otra cosa que tenemos que entender. Estos son recomendaciones, no es una ley. Si se escribe algo y se recomienda algo, no es que ahora todo el mundo tiene que cambiar su comportamiento y hacer esto. Eso es una recomendación basada en la evidencia disponible, pero las personas, los lugares, los individuos tienen criterio. Y ese criterio también juega un rol importante en esto. No sé si tienes algo que añadir a eso, Sammy. Sí, yo creo que pues hay que tener un poco de cuidado, interpretar leer bien al pie de la letra cuáles son las guías del CDC, si se van a seguir o no, y claro que tienen que seguir las guías locales también. Yo creo que la doctora Lugo lo puso muy bien, o sea, el punto de ponerse la mascarilla en lugares públicos es, la gente no sabe si tú estás vacunado o no, ¿verdad? Claro. Entonces, pues para el bien común, pues bueno, entonces en cuanto a las guías de la CDC, es como dice Marco, son pasos pequeños para ir volviendo a la normalidad, y yo lo pienso mucho como una burbuja. Si usted lee las guías bien, eso de estar en un hogar donde no están vacunados y están bajo riesgo es con un solo otro hogar. Exacto. Eso es lo que dice la guía. O sea, la manera de pensarlo es que esto va a ser una burbuja que hasta ahora está limitada a un otro hogar más que tiene personas no vacunadas, ¿no? Porque si empiezas a hacer eso por todos los sitios, entonces pues mira, la doctora Lugo ya está ahí diciendo no, porque a nivel poblacional lo que vas a causar es un brote potencialmente, ¿no? Claro. Entonces la manera que lo tenemos que pensar es que vamos teniendo una posibilidad de abrir la burbuja un poquito más mientras estemos vacunados. Lo otro que quería mencionar, vacunado significa importante. 2 semanas después de la segunda dosis, si es Pfizer o Moderna, y 2 semanas después de la de Johnson & Johnson. Correcto. Y solamente la recomendación es para esas 3. Que alguien me preguntó, ¿pero qué con AstraZeneca? ¿Pero qué con esta otra vacuna? Esa recomendación específica habla de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Por lo tanto, no se puede extrapolar la misma recomendación a otras vacunas hasta que sea oficial. Así que si no son esas 3 vacunas que están descritas en esa recomendación, pues no podemos asumir que las demás son iguales, ¿ok? Otra cosa que menciona Fabi, aquí bien importante, Fabi, me gusta que estés ahí participando. Todo el mundo conoce a Fabiola, iba a presentarla, pero todo el mundo la conoce. Fabiola nos habla que también es importante ver cómo aplican al perfil de nuestra población, y eso es bien importante, ¿verdad? Porque si tú tienes una población cuyo perfil es de más alto riesgo, estas recomendaciones no aplican directamente. Si tú tienes una población que tienes mucha gente vacunada, quizás esas recomendaciones son más fáciles de llevar o aplican mejor a una población que solamente tienes un bajo por ciento de personas vacunadas, pues entonces esa recomendación no significa tanto en ese lugar. Así que es bien importante, ¿verdad?, adaptarlas a lo del perfil. Y si, Fabiola, todo lo que tengas que añadir en los comentarios lo pones por ahí, que vamos a estar tomando en cuenta e incorporando tus comentarios sobre esto. Bien importante, Sammy, todo esto que menciona de qué significa tener la vacunación completa. Otra cosa que para, ¿verdad?, básicamente un full circle y volver a nuestro punto inicial de las variantes, es que mientras más acumulemos, mientras más información acumulemos sobre estas variantes, o mientras vamos a encontrar variantes nuevas, mientras más vigilancia tú hagas, más variantes vas a encontrar, ¿verdad? Porque estas variantes ocurren, algunas significan cosas peligrosas, otras no significan nada, pero mientras más busques, más encuentras. Eso es un concepto básico que aplica a esto. ¿Qué pasa? Que en el proceso, digamos que encontramos una variante o que surge una variante que sí, entonces puede ser menos susceptible a la respuesta por la vacuna. Por ejemplo, digamos que de repente, no hoy, no mañana, pero en 4 o 5 meses apareciera una variante cuya habilidad de evadir a la respuesta en aquellas personas vacunadas es mayor. ¿Qué pasa? Si entonces eso ocurriese, el potencial de brotes es mayor, porque entonces tú tienes muchas personas que por creer que estaban vacunadas dejaron entonces de tomar cualquier medida
con aquellas personas que no estaban vacunadas y entonces pues tiene otro riesgo. O sea, alguien me preguntó cuál es la posibilidad de que una de estas nuevas cepas se apodere o una de estas nuevas variantes se apodere se convierta en la variante dominante en un lugar, etcétera. Y lo que yo pude responder es, mira, al momento, mientras las vacunas funcionen contra las variantes y estemos vacunando muchas personas, es poco probable que una variante llegue y básicamente se quede con todo. Ahora, si tú tienes una variante que de repente la vacuna no funciona igual, pues entonces puede ser que esa variante pues sí se apodere y cree brotes, etcétera. Así que yo creo que esto es importante tenerlo en balanza porque seguimos aprendiendo del virus poco a poco, seguimos aprendiendo de estas nuevas variantes y las recomendaciones que existen hoy existen contra lo que sabemos. No, esas recomendaciones no aplican a lo que puede pasar de aquí a 3 o 4 meses y por eso es que este tipo de actividades y mantenerse pendiente de la información es importante en este escenario de la pandemia. Así que tengo unas preguntitas más para básicamente ir cerrando nuestra conversatorio de hoy. ¿Qué tiene que suceder? Y esto es una pregunta bien abierta que quizás puede entonces traer un poco de discusión para cerrar. ¿Qué tiene que suceder con la vacunación para nosotros poder volver a la normalidad? ¿Estamos cerca? ¿No estamos cerca de volver a la normalidad? De yo poder decir, ok, me voy de mi casa y decir, ok, me voy de mi casa, no tengo que hacer el checklist de las llaves, la mascarilla. Ahora van a ser las llaves nada más. ¿Cuándo vamos a llegar a eso otra vez? ¿O estamos cerca? ¿No estamos cerca? Dime. Se te olvida el celular, Marco. Yo siempre lo tengo en el bolsillo, ¿eh? Ese no se me queda nunca. Primero se me quedan las llaves, ¿sabes? Yo creo que yo voy a dejar a la doctora Lugo que abunde en esto porque esa es su especialidad, pero lo que me gustaría comunicarle a la gente es que lo debemos pensar, que no va a haber un momento en donde va a ser como que, llegamos al punto y todo va a cambiar. Uh-huh. Yo creo que va a ser una cuestión gradual en donde vamos a ir abriendo más y más y se van a poder hacer cosas en el núcleo de la casa, con una casa más, y después ir expandiendo, ¿no? Y hay unas cosas que obviamente van a ir a lo último, porque son de más riesgo, pero piénsenlo así, que va a ser poco a poco que vamos a salir de esto. ¿Cómo aprender a caminar de nuevo? Exacto. Yo le llamo la nueva normalidad, porque yo entiendo que desde que llegó el COVID-19 y la pandemia, no vamos a ser iguales. Yo entiendo que nos queda mucho camino en términos de vacunación. Puerto Rico todavía no llega al 10% de la población vacunada. También tenemos que tener en mente que no es solamente tener el 80%, 70% de la población vacunada. Hay que ver el contexto, cómo está esa transmisión dentro de la comunidad, cuál es la incidencia de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuáles son la severidad de los casos hospitalizados, de las muertes? Entonces, todos son muchos factores. Yo le llamo multifactorial porque son muchas cosas, muchos ángulos que nosotros tenemos que ver y evaluar para ver entonces cómo nos vamos a ir nosotros comportando a nivel de población. Entiendo que nos falta mucho. Yo no quiero decir que nos falta 1 año, 2 años, 3 años. Yo no lo puedo decir, pero actualmente esta pandemia, yo por lo menos lo que queda de año, vamos a estar todavía con estas medidas todavía un poco restrictivas, tomando precauciones, todavía podemos, como dice el doctor Samuel y también Marcos, que entonces podemos expandir un poquito más nuestra burbuja, pero yo entiendo que durante este año pues nos vamos a quedar allí, ya eventualmente el año que viene entiendo yo que a medida que tenemos más vacunas disponibles, y seguimos educando a la población, porque eso es parte vital, o sea, no se nos puede olvidar nada de lo que hemos aprendido. Así que tenemos que seguir educándonos nosotros mismos para entonces garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y nosotros aquí. Totalmente. Yo creo que esto que Fabiola nos puso por aquí de cierta manera nos ayuda a resumir y es la clave para protegernos, ¿verdad?, ante las nuevas variantes de interés en salud pública, ya sea por mayor capacidad de transmitirse o disminuir la efectividad de la vacuna, cualquiera sea, recae en los principios básicos, que es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Y yo creo que eso es bien importante recalcarlo porque hemos hablado de lo que son estas variantes, hemos hablado de cómo se identifican las variantes, hemos hablado de qué significan las variantes para la vacunación al momento, que tenemos la suerte, la dicha
Para los que creen, gracias a Dios, no hemos visto que estas vacunas no han perdido, ¿verdad?, su capacidad contra las nuevas variantes. Y esperemos que eso sea así y que siga así por todo este tiempo hasta que salgamos de esto. Pero ya que hemos hablado de todas estas cosas, las posibilidades de estas variantes y otras cosas, es importante, ¿verdad?, que lo traigamos todo al contexto y lo traigamos todo, ¿verdad?, a cómo una cosa afecta a la otra, cómo una cosa nos lleva a estar más lejos de la normalidad. Sabemos que los números de las vacunaciones siguen aumentando, mientras estamos hablando, más vacunas siguen estando disponibles para más personas, se siguen extendiendo, ¿verdad?, o se siguen cambiando o pasando de fase en fase y más personas se siguen vacunando, lo cual es bueno. Así que lo que queremos llegar es a un punto donde la mayor cantidad de las personas estén vacunadas. Sabemos que el virus va a seguir corriendo por el momento. No hemos visto que el virus esté básicamente cediendo. Con estas otras variantes hay que estar pendiente, porque si entonces una de estas variantes pues resulta que se transmite más rápido, puede crear brotes. Entonces todas estas cosas hay que estar pendiente. Así que aprovecho para recalcar la importancia que tiene la vigilancia genómica en este punto de la pandemia. ¿Por qué? Porque hasta el momento habíamos estado lidiando con la misma forma del virus todo el tiempo. Pero ahora casi parece que semanal estamos escuchando una nueva variante que tiene esta mutación que podría ser la más peligrosa. Tenemos una nueva. Entonces nos estamos dando cuenta que en este punto que estamos de la pandemia, estar pendiente a las variantes tiene mucha más importancia que quizás hace un año atrás. Así que tenemos que evolucionar la forma en que miramos la pandemia y al virus. Tenemos que evolucionar la forma en que lo miramos según pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque si el virus va a mutar y va a cambiar, nosotros también tenemos que cambiar la forma en que miramos al virus para entenderlo mejor y saber a qué riesgos nos exponemos. Por lo tanto, establecer una buena vigilancia genómica que nos deje saber qué variantes están predominando en Puerto Rico, por ejemplo, cosa de que podamos estar atentos a qué significa eso para la población. Si tenemos que estar si estamos a riesgo de mayor transmisión, si no. Por lo tanto, esta parte, ¿verdad?, de la charla es más como un llamado, ¿verdad?, a que pongamos más esfuerzo a eso, a la vigilancia genómica, porque sabemos que tiene un rol importante. Dime, Sammy. Marcos, si me puedes permitir atar tus comentarios y los de la doctora Fabiola, la epidemióloga Fabiola, me parece que es bien importante darse cuenta que las variantes son una señal de que no hemos estado globalmente siguiendo las medidas de precaución, ¿verdad? Uh-huh. Si usted se fija de dónde salen las variantes, o por lo menos dónde se detectaron, son en sitios donde había muchos contagios, ¿no? Todavía no ha salido la variante de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque los contagios son bien pequeños en Nueva Zelanda. O sea, y mientras no le damos la oportunidad al virus, pues no se propagan las variantes, ¿verdad? Entonces, es bien importante saber que dado los niveles bajos de vacunación que hay ahora de hecho es mayor riesgo los contagios, porque lo que le estamos dando a la oportunidad al virus es de que se acostumbre a estos niveles bajos de inmunidad y que el virus vaya adaptándose, esa es la palabra, el término evolutivo, acostumbrándose a las vacunas. Y entonces, básicamente estamos entrenando al virus. Si le permitimos contagiarnos ahora, estamos permitiéndole al virus aprender todos los trucos de las vacunas antes de que haya una cobertura grande. Y cabe recalcar también que por lo menos en el contexto de los Estados Unidos, los niveles de contagio están extremadamente altos todavía. Uh-huh. O sea, están en el mismo sitio donde estaban en el pico del verano. O sea, que yo escucho mucho optimismo. Yo sé que la gente quiere salir de esto, pero no podemos bajar la guardia porque no estamos en un sitio ni cercano a bajar la guardia. O sea, cuando estábamos a este nivel de contagio en el verano, estábamos pensando que el mundo se iba a caer. Entonces, tenemos que estar pendientes de ese contexto y no bajar la guardia para poder llegar allá. Totalmente. Y una de las cosas que yo recalco mucho, más en mis círculos cercanos, pero es que saliéndonos un poco de la ciencia, ¿verdad? El ser humano tiene una capacidad bien impresionante de adaptarse. Y es bien impresionante la forma en que el ser humano, aunque esté viviendo algo que sea terrible, si lo vives por suficiente tiempo, de cierta manera te acostumbras, para bien o para mal.
Entonces, el acostumbrarnos a vivir con el COVID no debe ser algo a los que nos debamos acostumbrar. ¿Por qué? Porque entonces cuando nos acostumbramos a vivir con él, dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer para volver a nuestra vida sin el COVID. Y no queremos acostumbrarnos a él, de hecho queremos deshacernos de él y volver a como era la vida sin el COVID. Así que, por lo tanto, es importante que por ejemplo, hace poco leí que la gente no se estaba haciendo las pruebas, que estaban haciendo pruebas gratis, pero entonces las personas no iban. Antes no habían pruebas y todo el mundo quería hacerlas. Ahora que hay suficientes, ya nadie quiere hacerlas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, ya no me preocupa, pues no me la voy a hacer. Y eso no es algo que nos va a llevar a la nueva normalidad, ¿verdad? No nos va a llevar allá. Tenemos que seguir tratando al virus con el mismo respeto que lo tratan. No es asustarnos, no es vivir en pánico. Es respetar la situación que está ocurriendo y acostumbrarnos, como dice Fabi, esto es una muy buena línea. Debemos acostumbrarnos a las medidas de prevención, no al virus. Y eso es bien importante. La mascarilla hasta se ve bonita con el outfit. De hecho, yo me veo más bonito con mascarilla que sin ella. Y eso, la única que no piensa eso es mi mamá. Ella dice, no, tú eres lindo, pero todos los demás me dicen que con mascarilla te ves mejor. Así que póngase la mascarilla. Algunas personas como a mí nos favorece. Nada, agradezco, vamos a ir cerrando. Agradezco muchísimo a todas las personas que han estado conectadas. De verdad que aprecio mucho, ¿verdad?, las preguntas, los comentarios. Agradezco a Samuel. Samuel, gracias por siempre estar disponible y por siempre pues traernos tan valiosa información. Roberta, muchas gracias también por todo, pues brindarnos tu conocimiento. Agradecemos también a Evelyn y a Sara por la interpretación. Y también, bien importante, agradecer a las personas que hacen este evento posible, que es a la iniciativa Cuídate, Cuídame, que es una iniciativa de Mercy Corps Puerto Rico, Ciencia Puerto Rico y el Puerto Rico Health Science Trust, que hacen esto posible y están haciendo un esfuerzo gigantesco, ¿verdad?, por mantener a todo el mundo informado. Así que siga todo el hashtag Cuídate, Cuídame para que se mantenga al tanto de todas las cosas. Siga las redes sociales de Ciencia Puerto Rico, Mercy Corps Puerto Rico, Ciencia en tus manos, ¿verdad? Síganos siempre por allá. Cuídate, Cuídame PR es el hashtag. Si usted busca Cuídate, Cuídame PR, ahí va a salir todas las publicaciones. El hashtag va a salir todas las publicaciones allá. Y siempre manténgase informado. Habemos muchas personas que estamos dispuestos a brindarles esa información, que estamos dispuestos a responder sus preguntas. Así que, sin duda, acérquese. No hay ninguna pregunta mala, no hay ninguna pregunta demasiado simple. Todas las preguntas son válidas porque la información, la ciencia, el conocimiento es de todos y para todos. Así que muchas gracias a todos y todas las que se conectaron y nos veremos entonces en la próxima. Gracias. Gracias, Marcos. Bien.